Hola, hola, mis queridos enamorados de las telenovelas turcas, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de sol, de café recién hecho y por supuesto, de las mejores noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque traigo una noticia que estoy segura, los va a dejar sin aliento, tal como dice el título. Así es. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos robó el corazón con su química en Erkenci, y que sigue dando de qué hablar años después. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Por qué el 20 de mayo es una fecha clave que todos los fans tienen marcada en rojo en el calendario? Quédense hasta el final porque les tengo todos los detalles, las teorías más alocadas y por supuesto, la información que he podido recopilar de las fuentes más fiables, o al menos, las que parecen más fiables. Pero antes de sumergirnos en esta bomba informativa, que sé que los tiene al borde del asiento, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, esa pequeña campana mágica que te avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de noticias jugosas, análisis profundos y las curiosidades más insólitas sobre tus actores y actrices turcos favoritos. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo incondicional. Cada like, cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nuestros vídeos con tus amigos nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad, investigado a fondo y sobre todo, hecho con mucho cariño. Así que no se olviden de interactuar. Queremos saber qué piensan, qué sienten y con qué teorías se identifican más. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al pronunciarlos juntos, evocan recuerdos de risas contagiosas, de miradas cómplices, de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas y, en definitiva, de una conexión palpable que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su trabajo en Erkenci no fue simplemente una telenovela exitosa, fue un fenómeno global que conquistó corazones en Asia, Europa, América Latina y prácticamente en cada rincón del planeta. La naturalidad de su actuación, la complicidad en sus miradas, la química innegable que emanaba de cada escena, todo apuntaba a que había algo más, mucho más, que una simple amistad y profesionalismo entre ellos. Y aunque ninguno de los dos confirmó nunca un romance, esa fue precisamente la chispa que encendió la imaginación de sus fans. Los rumores y las especulaciones no hicieron más que alimentar la ilusión de verlos juntos en la vida real, construyendo un castillo de sueños donde Can y Demet eran los protagonistas de su propio cuento de hadas. Se crearon foros, se editaron vídeos, se analizaron fotografías hasta el más mínimo detalle, todo en busca de una señal, una pista, una confirmación de que el amor que veíamos en pantalla era real y palpable. Sin embargo, después del éxito arrollador de Erkenci, como suele suceder en el mundo del espectáculo, sus caminos se separaron. Can Yaman, impulsado por su talento y carisma, se enfocó en proyectos internacionales, protagonizando series en Italia y otros países, explorando nuevos horizontes y demostrando su versatilidad como actor. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, tanto en la televisión como en plataformas de streaming, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Esta distancia geográfica y profesional, inevitablemente, hizo que los rumores de romance se desvanecieran poco a poco. La lógica dictaba que la magia de Erkenci se había quedado en el set de grabación, que las emociones que habíamos sentido al verlos juntos eran producto de la ficción y no de la realidad. Muchos llegaron a pensar que la historia de Can y Demet había llegado a su fin, que el capítulo de Erkenci se había cerrado definitivamente. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el 20 de mayo podría ser el día en que todo cambie? Que una noticia bomba, una revelación inesperada, podría reavivar la llama de la esperanza para los fans que aún sueñan con verlos juntos, ya sea en la pantalla o, quién sabe, quizás incluso en la vida real. Sé que están ansiosos por saber de qué se trata esta noticia bomba, por conocer los detalles que he podido recabar y por entender por qué el 20 de mayo se ha convertido en una fecha tan importante para la comunidad de fans de Can y Demet. No los haré esperar más. Pero antes quiero recordarles una vez más, que toda la información que les voy a compartir está basada en fuentes confiables, en investigaciones exhaustivas y en lo que hemos podido recopilar a través de diferentes medios, redes sociales y por supuesto, de algunos contactos que tenemos en el mundo del espectáculo turco. Sin embargo, como siempre les digo, debemos tomar todo con pinzas, ser cautelosos y esperar a que haya confirmaciones oficiales por parte de los involucrados.
En el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, los rumores pueden ser falsos y las verdades a medias pueden ser engañosas. Dicho esto, respiren hondo, prepárense un té o un café bien cargado y agárrense fuerte, porque aquí viene la noticia que los dejará sin aliento. Según varios medios turcos, algunos portales de noticias de espectáculos con cierta reputación y algunas cuentas de redes sociales que suelen tener información privilegiada, Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar preparando un anuncio importante para el 20 de mayo. ¿De qué se trata este anuncio? Bueno, aquí es donde las especulaciones se disparan y donde la imaginación de los fans se desborda. La primera teoría, y la que más ilusión genera entre los fans, no podemos negarlo, es que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Imaginen por un momento la posibilidad de verlos nuevamente compartiendo pantalla, interpretando personajes que despierten nuestra imaginación, que nos hagan suspirar, que nos hagan reír y que nos hagan creer en el amor verdadero. Sería un sueño hecho realidad. Sería como volver a vivir la magia de Erkencikus, pero con una historia nueva, con personajes diferentes y con la oportunidad de verlos crecer y evolucionar como actores. Los rumores apuntan a que este nuevo proyecto podría ser una película, una serie de televisión o incluso una obra de teatro. Algunos, los más optimistas y soñadores, incluso se atreven a decir que podría tratarse de una colaboración con una plataforma de streaming internacional, lo que les daría una visibilidad aún mayor y les permitiría llegar a un público aún más amplio. Imaginen a Can y Demet protagonizando una serie de Netflix, HBO o Amazon Prime Video, con una producción de primer nivel y una historia que conquiste al mundo entero. Sería un verdadero bombazo. Por supuesto, esta es solo una teoría, una posibilidad que se basa en rumores y especulaciones, pero la sola idea de que sea cierta ya es suficiente para emocionarnos y mantenernos expectantes. ¿Se imaginan la promoción, las entrevistas, las fotos juntos? Sería un verdadero boom mediático. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación de todo el mundo hablarían de ello y los fans estarían enloquecidos de felicidad. Pero seamos realistas, también existen otras posibilidades. No podemos dejarnos llevar únicamente por la ilusión y debemos considerar otras opciones que, aunque quizás no sean tan emocionantes, también son plausibles. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días es que el anuncio del 20 de mayo podría estar relacionado con una campaña publicitaria. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los rostros más populares y solicitados en Turquía, son embajadores de marcas importantes y su imagen es sinónimo de éxito y prestigio. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que alguna marca importante, quizás de ropa, de cosméticos o incluso de automóviles, haya decidido unirlos para promocionar sus productos o servicios. Si bien esta opción podría ser menos emocionante que la de un nuevo proyecto juntos, no deja de ser una buena noticia. Verlos nuevamente compartiendo escena, aunque sea en un contexto publicitario, sería un regalo para sus fans y una oportunidad para revivir la magia de Erkencikus, aunque sea por unos segundos. Además, una campaña publicitaria exitosa podría abrirles las puertas a nuevos proyectos juntos en el futuro. También existe una tercera teoría, quizás la menos probable, la más arriesgada y la que genera más controversia, pero que no podemos descartar por completo. Algunos medios han sugerido que el anuncio del 20 de mayo podría estar relacionado con sus vidas personales. Podría ser que hayan decidido dar una nueva oportunidad al amor y estén planeando hacer pública su relación. Podría ser que, después de años de distancia, de proyectos separados y de experiencias diferentes, hayan descubierto que el amor que sentían el uno por el otro sigue vivo y que están listos para compartirlo con el mundo. Sé que esta idea suena un poco descabellada, considerando que ambos han tenido otras relaciones después de Erkencikus. Sin embargo, como dice el dicho, el amor es impredecible, caprichoso y nunca se sabe lo que puede deparar el destino. Además, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, palpable y, como hemos visto en muchas ocasiones, la llama del amor puede reavivarse incluso después de años de separación. Por supuesto, esta teoría es la más especulativa de todas y debemos tomarla con mucha cautela. No obstante, no podemos negar que sería una noticia que haría historia, que rompería récords de audiencia y que llenaría de alegría a millones de fans en todo el mundo. Imaginen la portada de las revistas, los titulares de los periódicos y los mensajes de felicitación de sus amigos y familiares. Sería un cuento de hadas hecho realidad. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Estas son las principales teorías que circulan en torno al anuncio bomba que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar preparando para el 20 de mayo.
Un nuevo proyecto juntos que nos haga suspirar y soñar, una campaña publicitaria que nos permita revivir la magia de Erkencicus, o incluso, una posible reconciliación amorosa que nos demuestre que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. ¿Cuál de estas opciones creen que es la más probable? ¿Con cuál se identifican más? ¿Cuál les gustaría que se hiciera realidad? Personalmente me encantaría verlos trabajando juntos en un nuevo proyecto. Creo que ambos tienen un talento increíble, una química inigualable y que podrían lograr cosas maravillosas si decidieran unir sus fuerzas nuevamente. Además, sería una oportunidad para revivir la magia de Erkencicus, y para demostrar que su conexión sigue intacta. Sin embargo, también soy consciente de que las decisiones personales y profesionales de cada uno deben ser respetadas. Si el anuncio del 20 de mayo está relacionado con una campaña publicitaria o con sus vidas personales, también me alegraré por ellos y les desearé lo mejor. Lo importante es que estén felices, que se sientan realizados y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir en un nuevo proyecto o en un camino compartido. En fin, solo el tiempo dirá qué es lo que nos depara el futuro. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y disfrutando de la magia de Erkencicus, que sigue viva en nuestros corazones. Y hablando de sueños, quiero recordarles que la magia de Erkencicus sigue viva en nuestros corazones. Si eres de los que extrañan a Kan y Sanem, si quieres revivir sus momentos más románticos, sus escenas más divertidas y sus diálogos más ingeniosos, te invito a ver la serie en alguna plataforma de streaming o a buscar los mejores momentos en YouTube. Estoy segura de que te sacará una sonrisa, te hará recordar por qué te enamoraste de esta pareja y te dará una dosis de esperanza en el amor verdadero. Ahora bien, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones, de teorías alocadas y de mucha emoción. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de noticias y rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que el 20 de mayo está a la vuelta de la esquina y que pronto sabremos la verdad detrás de este anuncio bomba. Para recapitular, hoy hablamos sobre la posible noticia que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar preparando para el 20 de mayo. Analizamos las diferentes teorías que circulan en torno a este anuncio, desde un nuevo proyecto juntos hasta una posible reconciliación amorosa. Y por supuesto, recordamos la magia de Erkencicus y la química innegable entre estos dos talentosos actores. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con la misma intriga y emoción que a mí. Ahora es su turno. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de las teorías les parece más probable? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿Creen que existe la posibilidad de que se reconcilien amorosamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan sobre estos temas y conocer sus propias teorías. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre tus actores y actrices turcos favoritos. Además, no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no te perderás ninguna de nuestras noticias, análisis y curiosidades. Muchísimas gracias por su tiempo, su cariño y su apoyo incondicional. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con Can y Demet.